Nubes grises se cernían sobre Puerto Cabello, una pequeña ciudad de la costa norte de Venezuela. El viento costero traía olor a sal y anunciaba lluvia. Aurelia Salazar miraba por la ventana de su pequeño piso en la tercera planta de una vieja casa que parecía recordar los mejores tiempos del siglo pasado. Las descoloridas paredes pintadas de amarillo hacía tiempo que se habían agrietado, y en algunos lugares la pintura se estaba desconchando, dejando al descubierto hormigón gris. Suspiró y miró el reloj de pared. Eran casi las 11 de la noche, y Ramón aún no había llegado. Aurelia se apartó un mechón de pelo oscuro de la oreja y se frotó los ojos cansados y enrojecidos. Acababa de limpiar la cocina después de la cena que había preparado para su marido. Un plato de arroz y judías frías estaba sobre la mesa, cubierto con una toalla, una cena que Ramón había vuelto a ignorar. Los recuerdos de cómo había conocido a Ramón Villarroel 5 años atrás volvieron a aparecer ante sus ojos. Entonces la había llevado en su taxi y habían entablado conversación. Aurelia se sintió inmediatamente atraída por aquel joven de sonrisa pícara y ojos inteligentes. Lleno de energía y ambición, soñaba con tener su propia flota de coches. También era muy atento, regalaba flores y hacía sorpresas románticas. Aurelia sonrió, recordando cómo paseaban por la orilla del mar, haciendo planes para el futuro. Pero en algún momento de su tercer año juntos, algo cambió. Ramón empezó a beber con sus amigos cada vez más a menudo después del trabajo. Al principio, Aurelia no prestó atención a esto. No es gran cosa, su trabajo es nervioso, necesita relajarse. Pero a medida que pasaba el tiempo, las fiestas eran cada vez más frecuentes, y Ramón llegaba a casa cada vez más tarde y más borracho. El sonido de la llave girando en la cerradura sacó a Aurelia de sus cavilaciones. Se puso tensa, recordándose a sí misma que debía mantener la calma y no provocar un escándalo. La puerta se abrió de golpe y Ramón entró en el piso, apenas capaz de mantenerse en pie. ¡Aurelia!, gritó su nombre, estirando las vocales. ¿Dónde estás, querida? Aurelia salió al pasillo, intentando mantener la cara seria y no mostrar la decepción que sentía. Ramón apestaba a alcohol y cigarrillos baratos. «Ya estoy aquí. ¿Por qué llegas tan tarde?», intentó hablar con calma para no provocarle. «¿Quién pregunta por ti?». Ramón dio un par de pasos inseguros hacia la cocina, apoyando la mano en la pared. «He estado trabajando, ya sabes, trabajando. ¿Necesitamos el dinero? Lo necesitamos». Aurelia se dio cuenta de que era inútil discutir. Con Ramón en ese estado, cualquier palabra que dijera, cualquier mirada equivocada, podría provocar una tormenta. Se limitó a asentir. «Voy a calentarte la cena», dijo en voz baja, dirigiéndose a la cocina. Ramón la siguió torpemente, derribando por el camino una mesita del pasillo. El cuadro enmarcado, una foto de ellos juntos en la playa, cayó al suelo y el cristal se hizo añicos. «Mierda», maldijo Ramón, pero ni siquiera intentó recogerla. En la cocina se hundió pesadamente en una silla y puso las manos sobre la mesa, haciendo tintinear los platos. «No necesito calentar nada», dijo sacudiendo la cabeza. «¿Dónde está cómo se llame? ¿Cómo se llame? ¿Tu patética cena?». Aurelia sacó en silencio un plato cubierto y puso el microondas frente a él. «Será mejor que lo caliente», dijo, pero Ramón la agarró del brazo. «Te he dicho que no lo hagas». Tiró del plato hacia él y parte del contenido cayó sobre la mesa. «Maldita sea, ¿quién hace eso? ¿Eso es comida?». Aurelia se quedó callada, mirando el desastre. Quería llorar, gritar, salir corriendo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Aspiró aire e intentó calmarse. «Ramón, tienes que acostarte. Mañana tienes que madrugar para ir a trabajar». Él levantó la cabeza bruscamente, con furia en los ojos. «No me digas lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer», se levantó, derribando una silla. «¿Te crees muy listo? Te pasas el día sentado en tu tienda mientras yo recorro la ciudad como un maldito hombre para asegurarme de que tienes todo lo que necesitas». Aurelia apretó los labios para no protestar. Sí, trabajaba como dependienta en una pequeña tienda de ultramarinos, pero su sueldo siempre era fijo, a diferencia del de Ramón, que a veces traía a casa un buen dinero y otras casi nada, porque todo lo invertía en beber y apostar con sus amigos. «No me refería a eso», dijo en voz baja. «Es que es tarde». «Es tarde, es temprano». Ramón se paseó irritado por la cocina, agitando los brazos. «Siempre igual, nunca satisfecho con nada. ¿Sabes cuánto he ganado hoy? 500 bolívares.
Y tú hablas de Ian. Agitó la mano bruscamente, y la botella de aceite salió volando de la mesa, estrellándose contra el suelo de baldosas. El aceite se derramó, creando un charco brillante. Mierda, volvió a maldecir y tropezó, casi cayéndose. Aurelia corrió hacia él para sostenerlo. A pesar de todo, seguía queriéndolo, y no quería que se hiciera daño. Ramón, por favor, tienes que tumbarte. Le pasó el brazo por los hombros, intentando guiarlo hacia el dormitorio. Él se resistió al principio, murmurando maldiciones, pero de pronto se desplomó en sus brazos como si le hubieran chupado el aire. Aurelia, tú eres la única que me comprende. Su voz era de repente lastimera. Eres la única. Era otra señal que Aurelia conocía bien. Tras la agresividad venía un periodo de autoabuso y torpe ternura. Lo condujo suavemente al dormitorio, lo ayudó a quitarse los zapatos y a tumbarse. Ramón murmuró algo, medio dormido, sobre lo mucho que la quería, lo buena que era y que lo arreglaría todo. Aurelia suspiró, lo tapó con una manta y volvió a la cocina. En silencio, limpió la botella rota, secó el aceite derramado y luego recogió los trozos de cristal del marco de la foto. Al ver sus caras de felicidad en la foto, sintió que el corazón le dolía de añoranza por un tiempo en que las cosas eran diferentes. No volvió al dormitorio hasta una hora más tarde, cuando Ramón estaba profundamente dormido, roncando. Aurelia se tumbó a su lado dándole la espalda y permaneció despierta largo rato, escuchando su respiración ruidosa y pensando en cómo habían cambiado las cosas. La mañana llegó demasiado deprisa. Aurelia se levantó antes que Ramón y fue a preparar el desayuno. Estaba friendo huevos revueltos cuando oyó unos pasos detrás de ella y a Ramón entrar en la cocina, sujetándose la cabeza. «Buenos días», dijo Aurelia en voz baja, sin volverse. «El café está listo». Ramón murmuró algo ininteligible como respuesta y se sentó pesadamente a la mesa. Aurelia le puso delante una taza de café negro cargado y un plato de huevos revueltos. «¿Qué pasó ayer?», preguntó Ramón, retorciéndose de dolor de cabeza. «No recuerdo cómo llegué a casa». Aurelia suspiró. También era una situación habitual. Nunca recordaba lo que hacía cuando estaba borracho. «Llegaste muy tarde», dijo sentándose frente a él. «Hiciste un poco de lío, pero no fue nada». Ramón la miró con culpabilidad. «Perdona si he dicho una tontería», tomó un sorbo de café. «Los chicos y yo estábamos celebrando el cumpleaños de Pablo y había bebido demasiado». Aurelia asintió, sin ganas de seguir con el tema. Miró el reloj. Tenía que ir a trabajar dentro de una hora. «Ramón», decidió decir lo que pensaba, «tienes que beber menos. No es la primera vez, y cada vez es peor». Puerto Cabello recibió el nuevo día con mucha humedad y olor a mar. El sol apenas se abría paso entre las nubes grises, prometiendo otro día sofocante. Aurelia estaba colocando naranjas en una pequeña pirámide cerca de la caja registradora de la tienda El Mercado. La fruta era brillante, jugosa y fresca. La habían traído de las plantaciones esa misma mañana. Llevaba 4 años trabajando aquí. Conocía a todos los clientes habituales y podía encontrar muchos de los productos con los ojos cerrados. «Aurelia, hoy estás pálida», dijo Mercedes, la mujer mayor que regentaba la tienda. «¿Te pasa algo?» Aurelia negó con la cabeza, intentando sonreír. «No pasa nada, señora Mercedes. Solo que no he dormido bien». No se molestó en hablar del incidente de anoche. Mercedes ya había adivinado los problemas de su familia, pero Aurelia evitó cuidadosamente el tema. «Deberías descansar». Mercedes puso una mano arrugada en el hombro de Aurelia. «Tienes los ojos morados. ¿Por qué no te tomas un descanso?» «Estoy bien, de verdad». Aurelia terminó las naranjas y cogió un trapo para limpiar el mostrador de la caja registradora. «Hoy tenemos mucho trabajo». No quería quejarse, no quería mostrar su debilidad. La tienda estaba tranquila. Los clientes de la mañana ya se habían marchado y aún no había empezado la hora punta del almuerzo. Aurelia aprovechó el momento para revisar las existencias de las estanterías y reorganizar algunas latas de conservas. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas domésticos. Aquí en la tienda se sentía necesaria, competente. Retazos de pensamientos de esta mañana la mantenían en su mente. Quizás debería haber sido más dura con Ramón, exigirle que dejara de beber, pero cada vez que ella intentaba tener esa conversación, él se desentendía, prometiendo que sería la última vez, o se enfadaba y la culpaba de todos sus problemas.
Una mujer alta con el pelo largo y negro recogido en un moño descuidado apareció en la puerta de la tienda. Danuta Hernández había sido la mejor amiga de Aurelia desde el instituto. Se conocieron en tercer grado, cuando la familia de Danuta se mudó de Maracaibo a Puerto Cabello. La niña delgada de ojos tristes llamó inmediatamente la atención de Aurelia, y desde entonces han sido inseparables. Aurelia. Danuta siempre la llamaba por su nombre abreviado. Tengo una sorpresa. Se acercó a la caja, sonriendo ampliamente y agitando una pequeña bolsa de papel. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Aurelia, devolviéndole la sonrisa involuntariamente. Danuta siempre traía consigo un aire de ligereza y alegría. Pasteles de la nueva pastelería cerca de la plaza. Danuta puso la bolsa sobre el mostrador. Tienes que probarlos. Están deliciosos. Aurelia negó con la cabeza. ¿Sabes que intento no comer dulces? Tonterías. Danuta la descartó. Una vez no te hará daño. Además, parece que necesitas un subidón de azúcar. Mercedes, que había oído la conversación, se acercó a la caja. Aurelia, ve a tomarte un descanso. Yo me sentaré en la caja. Señaló con la cabeza una silla cerca de la entrada. Y tú, Danuta, atiende a tu amiga. Necesita que la animen. Danuta sonrió agradecida a la mujer mayor y cogió a Aurelia de la mano, tirando de ella hacia la salida. Ven, vamos a sentarnos en el banco. Hace demasiado buen día para pasarlo entre cuatro paredes. Salieron y se sentaron en un banco bajo un gran tamarindo frente a la tienda. Danuta abrió la bolsa y le entregó a Aurelia un pastel de nata y fruta. Cuéntame, exigió, mirando a su amiga con atención. ¿Qué te ha pasado? Y no digas nada, te conozco demasiado bien. Aurelia suspiró, dándole vueltas al brownie entre las manos. Sabía que no podía ocultarle nada a Danuta. Anoche Ramón volvió a casa borracho, dijo en voz baja, mirando los coches que circulaban por la calle. Hizo un desastre, nos rompió el cuadro. ¿Otra vez? Danuta negó con la cabeza. Aurelia, esto se está poniendo peligroso. ¿Y si la próxima vez no se pone a destrozar cosas? Aurelia arrugó la nariz. Él no es así. No podía creer lo que decía. Nunca me ha puesto la mano encima. Todavía no. Danuta puso la mano en el hombro de su amiga. Estas historias siempre siguen el mismo patrón. Primero beben, luego se tiran a los platos y después te pegan a ti. Tienes que alejarte de él antes de que empeore. Aurelia tomó un bocado de brownie para darse tiempo a pensar. No podía alejarse de Ramón así como así. A pesar de todos los problemas, seguía queriéndole. O tal vez estaba acostumbrada a querer al Ramón que él solía ser. No puedo, dijo finalmente. ¿A dónde iría? Y luego, cuando está sobrio, es una persona diferente, atento, cariñoso. Todo eso son excusas, dijo Danuta sacudiendo la cabeza. Está sobrio. ¿Qué? 2 días a la semana. Y el resto del tiempo, o bebe, o se está recuperando de la bebida. Aurelia guardó silencio, porque no había nada que objetar. Danuta tenía razón. Ramón bebía cada vez con más regularidad, y sus periodos de sobriedad eran cada vez más cortos. ¿Te acuerdas de Lolita de nuestra clase?, continuó Danuta. Era la misma historia, un marido alcohólico, escándalos, y luego empezó a pegarle. Ella lo soportó durante 10 años, hasta que él le rompió el brazo. Y ahora vive sola, trabaja en una biblioteca y dice que solo ahora se ha dado cuenta de lo que es la felicidad. Mi situación es diferente, se obstina Aurelia. Ramón está atravesando un periodo difícil. Su empresa de taxis cerró, tuvo que aceptar un trabajo con otro propietario. Ya se le pasará. Danuta suspiró, comprendiendo que era inútil discutir. Prométeme al menos una cosa, dijo, mirando directamente a los ojos de su amiga. Si la situación se vuelve peligrosa, vendrás enseguida a verme. Mi casa está abierta a cualquier hora del día o de la noche. Aurelia asintió, agradecida. Danuta siempre había sido su roca, alguien en quien confiar. Gracias, dijo en voz baja, abrazando a su amiga. Eres la mejor. Danuta sonrió, sacudiéndose las migas del vestido. Ahora dime, ¿cómo van tus sueños de tener tu propia tienda? ¿Sigues pensando en ello? Aurelia se animó. Una tienda propia había sido su sueño desde hacía mucho tiempo. Un lugar pequeño y acogedor con comestibles y artículos para el hogar de calidad. Un lugar donde los clientes se sintieran como en casa y ella fuera su propia jefa. Creo que sí, admite. Incluso he empezado a ahorrar dinero, pero es tan poco. Además, Ramón no es partidario de la idea. Dice que es una pérdida de tiempo y dinero.
Danuta resopló. Y desde luego es un experto en negocios. No le hagas caso, Relia. Eres lista, trabajadora, y tienes un don para lo que la gente necesita. Tu tienda prosperará. Aurelia sonrió, imaginando una pequeña tienda con un letrero luminoso, fruta fresca en el mostrador, clientes satisfechos. Bueno, es bueno soñar, dijo levantándose del banco. Debería volver al trabajo. Gracias por los pasteles y por escucharme. Danuta se levantó también, sacudiéndose el vestido. Siempre estaré aquí para ti, dijo con seriedad. Recuérdalo. Se abrazaron y Aurelia volvió a la tienda un poco más aliviada. Hablar con su amiga no había resuelto sus problemas, pero al menos la había ayudado a olvidarse de ellos durante un rato. La jornada laboral transcurrió con el ajetreo habitual. Los clientes se cambiaban unos a otros, las estanterías necesitaban reponerse constantemente, la caja registradora se atascaba de vez en cuando. Por la tarde, Aurelia se sentía agotada, pero aún tenía que preparar la cena y hacer las tareas domésticas. Se sorprendió al ver el coche negro de su suegra, Inés Villarroel, aparcado delante de su casa. Aurelia suspiró, preparándose para una conversación desagradable. Inés nunca había ocultado su desaprobación. No creía que Aurelia fuera lo bastante buena para su hijo, aunque últimamente el propio Ramón daba más motivos para la crítica. Al llegar a su piso, Aurelia oyó voces procedentes del piso, lo que significaba que Ramón estaba en casa. Abrió la puerta y vio a su marido y a su suegra sentados en la cocina tomando café. Ramón tenía un aspecto sorprendentemente sobrio y satisfecho, e Inés estaba tan impecable como siempre, con su traje azul oscuro y su pelo perfecto. Aurelia, por fin, dijo Inés en lugar de saludar. Llevamos media hora esperando. Hola, señora Villarroel. Intentó sonreír Aurelia y dejó la bolsa de la compra sobre la mesa. He llegado un poco tarde a la tienda. Como siempre, Inés apretó los labios. Ramón dice que siempre trabajas hasta tarde. ¿Qué clase de esposa deja a su marido solo por las tardes? Aurelia lanzó una rápida mirada a Ramón, pero él se limitó a encogerse de hombros como diciendo, «Ya conoces a mi madre. Tuvimos un inventario y una nueva entrega». Aurelia empezó a ordenar su bolso, sacando comestibles. «Prepararé la cena. ¿Se queda, señora Villarroel?» «No, solo he venido a ver a mi hijo». La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas translúcidas hasta la cocina, donde Aurelia preparaba el desayuno. Desde hacía 15 días se despertaba con una extraña sensación de pesadez y fatiga que no desaparecía en todo el día. Hoy se sentía destrozada, a pesar de haber dormido lo suficiente. Ramón ya se había ido a trabajar. En los últimos días, tras la llegada de su madre, parecía haber recuperado la cordura. Volvía a casa casi sobrio e incluso traía algo más de dinero. Aurelia no se dejaba engañar. Esos periodos de mejoría ya habían ocurrido antes, y luego todo volvía a la normalidad. Pero en el fondo de su mente, esperaba que esta vez fuera diferente. Se preparó una tostada con aguacate y se sirvió una taza de té de hierbas. Últimamente, el olor a café le producía náuseas. Sentada a la mesa, Aurelia miró el calendario colgado en la pared. Golpeó la mesa con los dedos, pensativa, contando los días. Algo no cuadraba. Aurelia dejó a un lado la tostada inacabada y sintió que una oleada de ansiedad subía por su interior. Ya llevaba 10 días de retraso. Antes, su ciclo siempre había sido regular y los retrasos solo se debían a situaciones de estrés extremo. Sí, el último mes había sido angustioso, pero no tanto. No, no puede ser, pensó, descartando la sospecha. Ramón y ella siempre habían sido cuidadosos, salvo las pocas veces que había llegado a casa borracho y... Aurelia cerró los ojos, tratando de calmarse. Probablemente solo era estrés, o falta de vitaminas, o alguna otra cosa inofensiva. No había que alarmarse antes de tiempo. Lavó bien los platos, hizo la maleta y se fue a trabajar a la tienda. Iba a ser un día caluroso. El sol de la mañana ya empezaba a calentar y el aire se estaba volviendo viscoso por la humedad. De camino, Aurelia se detuvo en la farmacia y, ruborizada ante la mirada de la anciana farmacéutica, compró una prueba de embarazo. Por si acaso, se dijo, guardando la cajita en el bolsillo más alejado del bolso. Hacía más fresco en la tienda que fuera, pero no era suficiente. Mientras ordenaba la nueva provisión de conservas, Aurelia sintió que se ponía enferma. La habitación parecía nadar ante sus ojos. La lata se le resbaló de las manos y cayó al suelo con estrépito. «¡Aurelia!»,
Mercedes corrió hacia ella, cogiéndole la mano. ¿Qué te pasa? No lo sé, intentó sonreír Aurelia, pero no le salió bien. Se sentía un poco mareada. Mercedes la ayudó a sentarse en una silla y le trajo un vaso de agua fría. Bébetelo, dijo con severidad. Y siéntate aquí. Ya me terminaré yo la comida enlatada. Aurelia bebió el agua obedientemente, sintiendo que el líquido frío la ayudaba a recobrar el conocimiento. Pero la debilidad no desapareció y se le unió una ligera náusea. Debo de haber comido algo en mal estado, dijo insegura. Mercedes le dirigió una mirada apreciativa. «¿O estás embarazada?», dijo la mujer mayor sin rodeos. «Llevas la cara muy pálida y verde estos días, y no quieres comer mucho». Aurelia se estremeció. La misma sospecha ya estaba madurando en su mente, pero era extraño oírla de otra persona. «No, no creo», empezó, pero Mercedes se limitó a hacer un gesto con la mano. «He tenido 4 hijos y 6 nietos. Puedo detectar un embarazo a la legua. Tienes que hacerte una prueba». Miró a Aurelia con atención. «Y luego decidir qué hacer». Aurelia asintió, aferrando su vaso. ¿Y si era verdad? ¿Cómo reaccionaría Ramón? Nunca habían hablado seriamente de tener hijos. Él siempre decía que primero tenían que salir adelante, comprar una casa, ahorrar dinero. «Mercedes», dijo en voz baja, «¿puedo irme pronto hoy? Tengo que revisar». La mujer mayor asintió comprensiva. «Por supuesto, cariño. Ve a averiguarlo, y mañana me cuentas lo que averigües». Aurelia consiguió terminar su turno, aunque no se sentía bien. Las náuseas venían en oleadas y luego remitían, la cabeza le pesaba, y sus pensamientos eran confusos. Ordenaba mecánicamente los productos en las estanterías, marcaba las compras en la caja registradora, respondía a las preguntas de los clientes. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. A las 3 de la tarde se despidió de Mercedes, y en lugar de volver a casa, fue a casa de Danuta. Su amiga trabajaba en un salón de belleza a pocas manzanas de la tienda. Aurelia la encontró en la recepción. Hoy había pocos clientes y Danuta estaba hojeando una revista de moda. «Aurelia», se alegró. «¿Qué haces aquí?» Aurelia miró nerviosa a su alrededor. Solo había una clienta mayor arreglándose las uñas en el rincón más alejado del salón. «Necesito hablar», dijo en voz baja. «En privado». Danuta frunció el ceño al ver la expresión seria de su amiga. «Tengo un descanso de 15 minutos. ¿Me esperas?» Aurelia asintió y se acomodó en una silla cerca de la entrada. Cogió una revista pero ni siquiera intentó leerla. Los 15 minutos se hicieron interminables. Finalmente, Danuta cerró el registro de visitas y se acercó a ella. «Vamos a la cafetería de enfrente», sugirió. «A estas horas está muy tranquilo». En el pequeño café tomaron una mesa en un rincón. Danuta pidió un café para ella y Aurelia una tisana. «¿Qué pasa?», preguntó Danuta cuando el camarero se alejó. «Tienes una cara...». Aurelia sacó una caja de análisis del bolso. «Creo que estoy embarazada», soltó. «Llego tarde y tengo todos los síntomas, pero me da miedo hacerme la prueba sola, y no sé qué hacer si es verdad». Danuta jadeó y se tapó la boca con la mano. «Dios mío», tomó las manos de su amiga entre las suyas. «¿Estás segura?» «No», sacudió Aurelia con la cabeza. «Por eso he comprado la prueba. Pero tengo miedo, Danuta. ¿Cómo se lo diré a Ramón? ¿Y si...?» No terminó la frase, pero Danuta comprendió. Apretó más fuerte las manos de su amiga. «Haremos la prueba juntas», dijo con firmeza. «Ahora mismo. Y luego decidiremos qué hacer. Pero recuerda, pase lo que pase, estoy contigo». Pagaron su pedido y se dirigieron al pequeño cuarto de baño del café. Con manos temblorosas, Aurelia abrió el paquete, leyó las instrucciones y se hizo la prueba. Los 2 minutos de espera le parecieron una eternidad. Danuta estaba a su lado, con una sonrisa alentadora, aunque había preocupación en sus ojos. Cuando terminó el tiempo, Aurelia se hizo la prueba y miró el resultado. 2 rayas claras. No había ninguna duda. «Estoy embarazada», susurró, sintiendo que se le helaba el interior al darse cuenta. «Dios mío, estoy embarazada». Danuta la abrazó y la estrechó contra sí. «Todo va a salir bien», susurró. «No estás sola, lo superaremos». Salieron del café en un estado de estupor. Aurelia no sabía si alegrarse o llorar. Por un lado, el bebé era un milagro, una nueva vida, una parte de ella y de Ramón. Por otro, su relación distaba mucho de ser ideal. El dinero apenas les alcanzaba para los dos. Y sin duda, el propio Ramón no se alegraría de la noticia. «¿Qué voy a hacer?».
Preguntó confusa mientras caminaban por la calle. Primero tienes que calmarte y reflexionar. Danuta le cogió la mano con fuerza. Tal vez esta noticia cambiara realmente a Ramón para mejor. Muchos hombres cambian cuando se enteran de que van a ser padres. Aurelia suspiró. No estaba segura, pero no tenía elección. Tenía que decírselo a Ramón, y cuanto antes, mejor. Se lo diré hoy, decidió. Era mejor acabar con el suspense. Danuta asintió. Así es. Y si algo va mal, llámame inmediatamente cuando quieras. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Aurelia abrazó a su amiga. Gracias, por todo. Se separaron en el cruce. Danuta volvió al salón de belleza y Aurelia caminó despacio hacia su casa, pensando en cómo darle la noticia a su marido. De camino se detuvo en el mercado y compró pescado fresco. A Ramón le gustaba el pescado frito con limón. Quizá una buena cena suavizaría su reacción. En casa, lo primero que hizo Aurelia fue ducharse para quitarse el estrés del día. Luego sacó el mantel nuevo que había estado guardando para ocasiones especiales y puso la mesa. El pescado frito estaba sabroso y suculento, y para acompañarlo había preparado arroz y una ensalada de verduras frescas. En un pequeño jarrón puso unas flores que había comprado a un vendedor ambulante. Todo tenía que ser bonito. Ramón llegó a casa sobre las 8 de la tarde. Parecía cansado pero sobrio. Cuando vio la mesa puesta de fiesta, levantó las cejas sorprendido. ¿Qué se celebra?, preguntó besando a Aurelia en la mejilla. ¿Es nuestro aniversario? No, sonrió Aurelia nerviosa. Solo quería hacerte feliz. Ve a lavarte las manos. La cena está lista. No se atrevía a dar la noticia de una vez. Retrasó el momento. Primero cenaron. Ramón contó su día. Sobre clientes difíciles. Sobre cómo le regañó el dueño del aparcamiento de taxis por llegar tarde. Sobre el hecho de que pronto prometen subir el precio de la gasolina. Finalmente, cuando estaban tomando té y galletas, Aurelia se decidió. «Ramón», dijo en voz baja, jugueteando nerviosamente con la servilleta. «Hay algo que tengo que decirte». Él la miró con ligera preocupación. «¿Ocurre algo?». Aurelia inspiró profundamente, intentando calmar su acelerado corazón. «Estoy embarazada», dijo mirándolo a los ojos. «Vamos a ser padres». Por la mañana, Aurelia se encontró con la cama vacía y el silencio del piso. Pasó la noche acurrucada en su lado de la cama, incapaz de conciliar el sueño tras la marcha de Ramón. Las palabras de su marido seguían resonando en sus oídos. «Lo has estropeado todo. Yo no quería este bebé». Lo recordaba corriendo por la habitación, guardando sus cosas en una vieja bolsa de deporte, dando un portazo tan fuerte que una taza se cayó del estante de la cocina. Aurelia luchó por levantarse. Tenía la cabeza pesada por la noche en vela y los ojos hinchados por las lágrimas. Se dirigió mecánicamente al cuarto de baño, se cepilló los dientes y se lavó la cara con agua fría, intentando no mirar su reflejo en el espejo. El rostro familiar le parecía extraño, pálido, con ojeras y los labios agrietados. En la cocina encontró una taza de té rota. Los trozos de porcelana blanca en el suelo le recordaban el escándalo de la noche anterior. Aurelia los recogió con cuidado de no cortarse. Era la taza que ella y Ramón habían comprado en la feria en su primer año juntos. Había formado parte de su historia y ahora se había convertido en basura, igual que su relación. No tenía ganas de comer, pero Aurelia se obligó a hacer una tostada y beber un vaso de leche. Ahora no solo tenía que pensar en sí misma, sino también en el bebé. Después de desayunar, llamó a Mercedes y le dijo que no se encontraba bien y que no iría a trabajar. La anciana no hizo preguntas. Solo le deseó que se recuperara. Aurelia se lo agradeció. El día se hizo interminable. Aurelia intentó hacer las tareas domésticas. Quitó el polvo, fregó el suelo, lavó la ropa. Las acciones mecánicas la distraían de sus pesados pensamientos, pero en cuanto se detenía, los recuerdos de la noche anterior la inundaban. Hacia las 3 de la tarde sonó el timbre de la puerta. Aurelia se estremeció. ¿Habría vuelto Ramón? Quizá había vuelto en sí. Su corazón latió más deprisa y se dirigió a la puerta. Pero no era Ramón quien estaba en el umbral, sino Inés Villarroel, su madre. Llevaba un austero vestido gris y pendientes de perlas. Siempre parecía que iba a una reunión importante. «Hola, Aurelia», dijo Inés con frialdad, entrando en el piso sin invitación. «Tenemos que hablar». Aurelia dejó pasar en silencio a su suegra y cerró la puerta. Inés entró en la cocina, se sentó a la mesa y puso su caro bolso de piel sobre el regazo. «Ramón me ha hablado de tu situación», comenzó sin preámbulos.
y he venido a decirte que apoyo su decisión de marcharse. Aurelia sintió que se le apretaba el interior. Sabía que Inés nunca la había querido, pero una hostilidad tan abierta seguía doliéndole. ¿Ni siquiera me preguntas mi versión de los hechos?, preguntó en voz baja, apretando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué hay que preguntar? Inés apretó los labios. Te quedaste embarazada sin consultar a tu marido. En tus apuradas circunstancias, eso es una irresponsabilidad. ¿Sin consultarlo? Aurelia no daba crédito a lo que oía. ¿Acaso un embarazo era una decisión que debía tomar una sola persona? Inés se apartó como si ahuyentara a una mosca. No se trataba de eso. Ramón no estaba preparado para la paternidad. Era demasiado joven para una familia. Tiene 30 años, le recordó Aurelia. Y llevamos 5 años casados. La edad no importa. Inés se ajustó el collar de perlas que llevaba al cuello. Es cuestión de preparación. Ramón tiene grandes planes, ambiciones profesionales. Un hijo ahora solo complicaría las cosas. Aurelia sonrió con amargura. ¿Qué ambiciones? Ramón se ha pasado los 2 últimos años sin hacer otra cosa que beber con los amigos después del trabajo y quejarse de la vida. Sus sueños de tener su propio negocio seguían siendo sueños porque no hacía nada por realizarlos. ¿Qué sugieres?, preguntó ella. ¿Que me deshaga del bebé? Inés hizo una mueca ante lo directo de la pregunta. Sería la solución más sensata. Pero sé que usted tiene ciertas creencias, dijo como si fuera una enfermedad. Así que te propongo otra cosa. Ramón te pagará una pequeña asignación, lo justo para alquilar una habitación y comprar comida. Y cuando nazca el bebé, te divorciarás. Aurelia sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Inés hablaba en tono comercial, como si estuviera discutiendo las condiciones de un trato, no la vida de su futuro nieto o nieta. ¿Y Ramón?, preguntó. ¿Va a participar en la vida del niño? Inés dudó un momento, como si la pregunta no se le hubiera ocurrido. Claro, si él quiere, dijo al fin. Pero no cuentes con ello. Ahora está muy disgustado y decepcionado. ¿Molesto? Aurelia sintió que la ira le hervía por dentro. Había abandonado a su mujer embarazada. Hizo las maletas y se marchó sin decirme a dónde iba. Lo tengo, replicó Inés con calma. Y probablemente se quede allí un tiempo. Enviaré a alguien a recoger el resto de sus cosas uno de estos días. Abrió el bolso, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Toma, dijo. Aquí tienes dinero para la primera vez. Ramón enviará más cada mes. Aurelia miró el sobre, pero no lo tocó. No necesito tu caridad, dijo en voz baja. Tengo trabajo. Puedo arreglármela sola. Inés se encogió de hombros y se levantó. Como quieras. Pero me quedaré con el dinero. No es caridad, es responsabilidad de Ramón para con su hijo. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Sabes, Aurelia, siempre has sido demasiado orgullosa para tu posición. Quizás si hubieras sido un poco más complaciente, las cosas habrían sido diferentes. Con esas palabras, se marchó, dejando a Aurelia sola en el piso vacío. En cuanto se cerró la puerta, Aurelia se tumbó lentamente en el suelo, rodeándose las rodillas con los brazos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación ahora fluían libremente. Lloraba de resentimiento, de sentirse traicionada, de miedo al futuro. ¿Cómo se las arreglaría sola? ¿Cómo criaría a un hijo sin padre? ¿Qué diría la gente? El sobre de dinero seguía sobre la mesa. Aurelia no lo tocó. El dinero le parecía un símbolo de la ruptura definitiva, un reconocimiento de que Ramón no volvería. Al anochecer, cuando ya había oscurecido, Danuta llamó. «Aurelia, ¿cómo estás?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «No has venido a trabajar y Mercedes me ha dicho que no te encontrabas bien». Aurelia quiso decir que todo estaba bien, pero en lugar de eso rompió a llorar al teléfono. A través de las lágrimas contó la reacción de Ramón, su marcha, la visita de Inés. «Enseguida voy», dijo Danuta con firmeza. «Espérame». Media hora después, Danuta estaba en su casa, con una bolsa de la compra y una botella de tisana para embarazadas. Abrazó a su amiga, la ayudó a lavarse y a recoger, y luego le hizo comer la cena que había preparado con la comida que había traído. «Tienes que comer con normalidad», dijo mientras ponía estofado de pollo y verduras en los platos. «Ahora comes por 2». Después de cenar, se sentaron en el pequeño salón, y Aurelia le explicó con detalle
todo lo que había sucedido en los 2 últimos días. Danuta escuchaba sin interrumpir, solo moviendo la cabeza y apretando los puños cuando se trataba de Ramón o de su madre. ¿Qué hago ahora?, preguntó Aurelia cuando hubo terminado su relato. No podré pagar el alquiler sola. Mi sueldo no será suficiente. ¿Y si pierdo mi trabajo cuando me vaya de baja por maternidad? Danuta se quedó pensativa golpeando con los dedos el reposabrazos de la silla. Tengo una propuesta, dijo por fin. Múdate conmigo. En mi piso hay 2 habitaciones. Una está vacía. Solo pagarás la mitad de los servicios. Así tendrás dinero ahorrado antes de que nazca el bebé. Aurelia miró a su amiga con gratitud e incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿No te sentirás incómoda? El bebé, cuando nazca, llorará mucho, hará mucho ruido. Tonterías, dijo Danuta. Siempre quise ser tía. Practicaré, sonrió y cogió la mano de Aurelia. Además, así puedo vigilarte. Las embarazadas no deben ponerse nerviosas y conociéndote, estarás aquí sola. Aurelia no encontraba palabras para expresar su gratitud. Se limitó a abrazar a su amiga, sintiendo que su alma liberaba su pesadez por primera vez en 2 días. La mudanza a casa de Danuta tuvo lugar una semana después. Aurelia canceló el alquiler del piso, empaquetó sus pertenencias y algunos muebles que le pertenecían a ella, no a Ramón. Cogió el dinero del sobre que le había dejado Inés, no por su propio bien, sino por el del niño. El orgullo no valía el bienestar del bebé que crecía dentro de ella. El piso de Danuta estaba en otra parte de la ciudad, más cerca del centro. Era una casa antigua pero limpia y bien mantenida, con techos altos y grandes ventanas. La habitación que Danuta le dio a Aurelia era pequeña pero acogedora, con vistas a un patio verde. «Será buena para ti y para el bebé», dijo Danuta mientras ayudaba a su amiga a deshacer las maletas. «Es tranquila, tiene mucha luz y está a 5 minutos a pie del parque». Aurelia asintió, colocando la ropa en el viejo armario de madera. Aún no se había hecho a la idea de que iba a vivir con su amiga en lugar de con su marido, que sería la única que criaría a un niño, que Ramón había preferido el alcohol y la libertad a la familia. El dolor recorrió el cuerpo de Aurelia, haciéndola gritar y agarrarse el vientre redondo. Estaba en la cocina preparando la cena cuando la primera contracción la sorprendió. La taza se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de baldosas, esquirlas que volaron por toda la cocina. «¡Danuta!», gritó, luchando por mantenerse en pie. «Creo que empieza...». Danuta salió corriendo de su habitación y se puso el jersey. «¿Ya? Pero si aún falta una semana». Aurelia sacudió la cabeza, intentando respirar hondo, como le había enseñado la comadrona en el curso de maternidad. El bebé ha decidido otra cosa, intentó sonreír, pero una nueva contracción le distorsionó el rostro. La siguiente media hora transcurrió en febriles reuniones. Danuta iba de un lado a otro del piso, recogiendo una bolsa preparada de antemano con cosas para la maternidad, llamando a un taxi, llamando a la comadrona. Aurelia intentó concentrarse en su respiración, luchando contra el pánico creciente. Llevaba 9 meses preparándose para esto, pero ahora que había llegado el momento, el miedo la paralizaba. ¿Y si algo sale mal?, susurró mientras Danuta la ayudaba a bajar las escaleras. ¿Y si no puedo soportarlo? «Lo harás», dijo Danuta con firmeza. «Eres la mujer más fuerte que conozco, y yo estaré a tu lado, no te abandonaré». El parto duró 17 horas, largas y angustiosas horas de dolor, miedo y esperanza. Danuta estuvo allí todo el tiempo, cogiendo a Aurelia de la mano, secándole el sudor de la frente, susurrándole palabras de ánimo. Cuando por fin la comadrona colocó el pequeño bulto rojo sobre el pecho de Aurelia, rompió a llorar de alivio y felicidad. «Tienes un niño precioso», dijo la comadrona sonriendo. «Sano y fuerte. ¿Cómo lo llamarás?». Aurelia miró la carita de su hijo, su nariz arrugada y la pelusilla oscura de la cabeza. «Mateo», susurró. «Se llama Mateo. Lo eligió hace 3 meses cuando supo que esperaba un niño. Mateo significa regalo de Dios». Y en efecto fue un regalo, un rayo de luz en una época oscura de su vida. Solo Danuta y Mercedes visitaron a Aurelia en la maternidad. Ramón no apareció. Danuta le había llamado para comunicarle el nacimiento de su hijo, pero él había colgado la llamada. De él solo llegó un seco mensaje: «Felicidades». Aurelia intentó no pensar en ello, concentrándose en su hijo y en recuperarse del parto.
Cuando ella y Mateo volvieron a casa 5 días después, Danuta había convertido el piso en un auténtico nido. La habitación de Aurelia estaba llena de una cuna de madera donada por Mercedes, estanterías con ropa de bebé y juguetes enviados por los compañeros de la tienda. De la pared colgaba una guirnalda de estrellas de papel. Danuta la había hecho ella misma para entretener al bebé. «Esta es tu casa, Mateo», susurró Aurelia mientras colocaba a su hijo en la cuna. «Aquí te quieren». Las primeras semanas tras el nacimiento de Mateo fueron un sinfín de tomas, cambios de pañal, cortos periodos de sueño y ansiedad constante. Se preocupaba por cada chillido del bebé, temía estar haciendo algo mal, no estar saliendo adelante. Las noches en vela eran agotadoras, su cuerpo seguía dolorido por el parto y sus emociones eran tan fuertes que a veces lloraba sin motivo aparente. Danuta era su salvación. Le hacía la comida, la colada, la compra, y cuando vio que Aurelia estaba al borde de un ataque de nervios, cogió a Mateo y mandó a su amiga a dormir al menos un par de horas. «No puedo creer que hagas todo esto por nosotros», dijo un día Aurelia mientras veía a Danuta acunar a Mateo. «No sé cómo agradecértelo». «Es una tontería», dijo Danuta. «Somos familia. No de sangre, pero sí de espíritu. Y además, adoro a este bebé», besó a Mateo suavemente en la frente. «Es tan dulce». En efecto, Mateo era un niño asombroso, con unos enormes ojos marrones como los de Aurelia y una barbilla testaruda, claramente heredada de su padre. Rara vez lloraba, más bien observaba el mundo que le rodeaba con tanta curiosidad, como si estuviera absorbiendo cada detalle. «Será inteligente como tú», dijo Danuta, mientras observaba los ojos de Mateo seguir un rayo de sol en la pared. «E igual de testarudo». Aurelia sonrió, pero por dentro le corroía la preocupación. ¿Sería capaz de hacerle frente? ¿Sería capaz de darle a su hijo todo lo que necesitaba ella sola, sin el apoyo de su padre? El dinero que Ramón enviaba cada mes era una ayuda importante, pero apenas alcanzaba para comprar pañales, comida para el bebé y ropa, que a Mateo se le quedaba pequeña rápidamente. Aurelia ahorraba dinero en todo, compraba comida en el mercado al final del día. Cuando los precios eran más bajos, cosía ella misma ropa sencilla para el bebé y utilizaba el modo económico de la lavadora. Cuando Mateo tenía 3 meses, Aurelia decidió que era hora de volver a trabajar. Se le estaba acabando el dinero de la maternidad y no quería vivir de la pensión de Ramón. Era una cuestión de principios y de orgullo. «¿Pero quién cuidaría de Mateo?», preguntó Danuta cuando Aurelia anunció su decisión. Las guarderías solo admitían niños a partir de 3 años, y una niñera era cara. Aurelia ya lo había pensado. «Hablé con Mercedes. Me dejó llevarme a Mateo a la tienda. Tiene una pequeña habitación detrás del almacén donde puedo instalar una cuna provisional para él. Además, como no hay muchos clientes en la tienda, podré vigilarlo». Danuta negó con la cabeza. «Eso no es posible. Sería difícil para ti trabajar y cuidar de un bebé al mismo tiempo. ¿Y qué harás cuando empiece a gatear?». Aurelia sabía que su amiga tenía razón, pero no veía otra opción. «No tengo elección, Danuta. Tengo que ganar dinero». Como resultado, llegaron a un compromiso. Aurelia volvió a trabajar en la tienda, pero a tiempo parcial, solo por la mañana, cuando el flujo de clientes no era demasiado grande. Danuta, que trabajaba por la tarde, se quedó con Mateo. «Es solo temporal», le aseguró Aurelia. «Solo hasta que encontremos una solución mejor». Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la situación no cambió. Aurelia trabajaba por las mañanas y volvía corriendo a casa para que Danuta pudiera ir al salón de belleza. Por la noche se ocupaba de Mateo, lo bañaba, le daba de comer, lo acostaba. No tenía tiempo para sí misma. «Pareces una sombra», le dijo Danuta un día en que Aurelia estaba sentada en la cocina, agotada, tratando de terminarse el té. «Necesitas descansar». «¿Cuándo?». Aurelia sonrió con amargura. «¿Entre cambiarle el pañal y hacer puré de calabaza?». «Hablo en serio». Danuta se sentó frente a ella. «No puedes cuidar de Mateo si te desmayas de cansancio. Deja que me ocupe de él todo el domingo, y tú vete a darte un masaje y a la peluquería. Te lo regalo por tu cumpleaños». Aurelia quiso negarse. El dinero podía gastarse en algo más importante, como unos zapatos nuevos para Mateo. Pero al ver la mirada insistente de su amiga cedió. «Gracias», dijo en voz baja. «Eres demasiado amable conmigo». El domingo, por primera vez en casi un año, Aurelia se dedicó tiempo a sí misma.
El masaje le ayudó a relajar los músculos tensos y el nuevo peinado la hizo sentirse mujer, no solo madre. Cuando volvió a casa, sintió una oleada de energía y optimismo. Danuta había preparado una tarta e invitado a Mercedes y a su marido a una pequeña fiesta. ¡Feliz cumpleaños!, felicitaron a Aurelia al entrar en el piso. Por un momento le entraron ganas de llorar de agradecimiento. Aquellas personas, que no tenían ningún parentesco de sangre con ella, se habían convertido en su verdadera familia. La apoyaban, la ayudaban, creían en ella. «Gracias», dijo abrazando a cada uno de ellos. Por todo. La velada transcurrió en un ambiente cálido. Comieron tarta, bebieron vino, Aurelia solo un poco, pues aún estaba amamantando a Mateo. Hablaron del futuro. Mateo, vestido con un mono festivo, iba de mano en mano, deleitando a todos con su sonrisa y sus intentos de decir sus primeras palabras. Cuando los invitados se dispersaron y Mateo se durmió, Danuta y Aurelia se quedaron en la cocina, terminando su té. «¿Recuerdas cuando soñabas con abrir tu propia tienda?», preguntó de repente Danuta. «¿Sigues pensando en ello?». Aurelia suspiró. Aquel sueño parecía tan lejano ahora, casi irreal. «A veces», admitió, «pero ahora no es el momento de soñar. Tengo cosas reales en las que pensar. Cómo pagar el alquiler, cómo alimentar a Mateo, cómo...». «Basta», dijo Danuta levantando la mano. «Que tengas un hijo no significa que tengas que enterrar tus sueños. Al contrario, ahora tienes aún más razones para realizarlos». Aurelia estaba delante del pequeño kiosco del parque, con las llaves en la mano. El viento le agitaba el pelo en una descuidada coleta, y el corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de saltar desde una gran altura. En cierto modo, así era. Este pequeño pabellón, de 3 por 2 metros, era su salto a lo desconocido. Mateo, que ahora tenía 1 año y medio, estaba sentado en brazos de Danuta, mirando el nuevo lugar con curiosidad. Sus rizos oscuros, como los de su madre, brillaban al sol. «Entonces, Aurelia», sonrió Danuta, «¿abrirás tu primera tienda?». Aurelia respiró hondo y metió la llave en la cerradura. La puerta crujió al abrirse, dejándoles entrar en el polvoriento local sin uso. Solía vender periódicos y revistas, pero con el auge de Internet, el negocio había dejado de ser rentable, y el kiosco llevaba cerrado casi 1 año. «Este lugar necesita una limpieza general». Aurelia pasó el dedo por el polvoriento mostrador. «Y pintura nueva, y estanterías, y mucho trabajo», terminó Danuta por ella. «Pero lo conseguiremos. Al final de la semana, este lugar será una auténtica joya». Aurelia sonrió agradecida a su amiga. Sin Danuta nunca habría dado ese paso. Danuta había encontrado al propietario del kiosco y negociado un contrato de alquiler favorable. También la ayudó a elaborar un plan de negocio y a calcular la inversión inicial. El dinero era el principal problema. Aurelia había estado ahorrando todo el año, negándose todo excepto lo estrictamente necesario. Incluso aceptó un trabajo extra. Por las noches, cuando Mateo dormía, cosía cortinas a medida. Pero aún así, el dinero que había ahorrado apenas le alcanzaba para el primer mes de alquiler y la compra mínima de bienes. «Me temo que no puedo hacerlo», admitió Aurelia, mirando alrededor de la habitación vacía. «¿Y si no viene nadie? ¿Y si lo pierdo todo?». «¿Y si tienes éxito?», replicó Danuta. «¿Y si este es el comienzo de tu nueva vida? Vale la pena correr el riesgo de averiguarlo». Los días siguientes transcurrieron en febril preparación. Danuta y ella dejaron el kiosco reluciente. Pintaron las paredes de amarillo y colocaron estanterías nuevas. Mercedes donó una vieja caja registradora que aún funcionaba, y su marido ayudó a instalar un nuevo rótulo. «Mercadito Mateo». «Da buena suerte ponerle a la tienda el nombre de tu hijo», dijo Mercedes mientras admiraban el rótulo terminado. «Te traerá buena suerte». Eso esperaba Aurelia. Su antigua jefa en la gran tienda le había ayudado con su primera compra, ofreciéndole buenos descuentos y aplazando el pago. Decidió empezar con lo esencial: fruta y verdura fresca que podía comprarse en el mercado mayorista a primera hora de la mañana, alimentos básicos como arroz, judías, pasta y lo imprescindible: jabón, champú, pasta de dientes. El día de la inauguración fue soleado y cálido, como si la propia naturaleza bendijera el empeño de Aurelia. Se levantó a las 4 de la mañana para ir al mercado mayorista y volver a tiempo para la inauguración. Danuta se quedó con Mateo, prometiéndole que volvería más tarde, cuando se hubiera calmado la primera oleada de compradores.
Detrás del mostrador de su pequeña tienda, Aurelia sintió una extraña mezcla de miedo y orgullo. Este era su negocio, su sueño hecho realidad. Desde luego, el kiosco del parque distaba mucho de la gran tienda que había imaginado en sus sueños, pero era un comienzo. El primer día fue mejor de lo que esperaba. Los visitantes del parque se asomaban curiosos al nuevo kiosco, y muchos compraban algo. Algunos una botella de agua, otros fruta para picar. Al anochecer, al hacer recuento de la recaudación, Aurelia se sorprendió al comprobar que había vendido casi la mitad de la mercancía. ¿Lo veis? Danuta le pasó el brazo por los hombros mientras Mateo dormía en un pequeño catre portátil en un rincón del kiosco. «Te dije que saldría bien». Pero no todos los días fueron tan exitosos. Los había malos, cuando la lluvia dejaba el parque vacío y casi nadie se acercaba al kiosco. A veces la fruta se estropeaba y no la vendían a tiempo, así que tenían pérdidas. Aurelia tenía que levantarse antes del amanecer y trabajar hasta altas horas de la noche, compaginando a menudo el cuidado de Mateo con la atención al cliente. Mateo creció como un niño curioso y sociable. Le encantaba el pequeño kiosco del parque, donde pasaba la mayor parte del día jugando con juguetes en el rincón detrás del mostrador u observando pájaros y ardillas a través de la ventana. A los visitantes les divertía ver al pequeño ayudando a su madre a colocar la mercancía o entregando bolsas a los clientes. «Menudo ayudante te has criado», decía una anciana que compraba regularmente pan fresco en el kiosco. «Todo un hombre de negocios». Aurelia sonría a su hijo, pero por dentro le corroe la preocupación. ¿Está haciendo lo correcto al dejar que su hijo pase tanto tiempo en la tienda? ¿No le estaba privando de una infancia normal? ¿No debería estar jugando con otros niños, no sentado en un estrecho kiosco todo el día? Cuando Mateo cumplió 2 años, Aurelia decidió que era hora de cambiar. Tras muchas dudas, contrató a una ayudante, una joven estudiante llamada Carmen, que tenía un horario flexible. Esto permitió a Aurelia pasar más tiempo con su hijo, llevarlo al parque no solo para trabajar sino también para jugar, e inscribirlo en un grupo de juego. «Estás haciendo lo correcto», la animó Danuta cuando Aurelia tuvo dudas sobre si gastarse el dinero en una asistente. «Mateo necesita una mamá feliz y descansada, no un caballo que se caiga de cansancio». Aurelia sabía que tenía razón. Además, tener una ayudante le permitía dedicar más tiempo a desarrollar su negocio. Empezó a experimentar con el surtido, añadiendo nuevos productos. Repostería casera de propietarios locales, café recién hecho directamente en el puesto, bocadillos para los que paseaban por el parque y querían un tentempié. Poco a poco, Mercadito Mateo se hizo conocido no solo entre los visitantes del parque, sino también entre los vecinos del barrio. La gente venía sobre todo por los pasteles recién horneados de Aurelia o su especialidad, el café con canela. Los ingresos aumentaron y 1 año después de abrir, Aurelia pudo ahorrar lo suficiente para dar el siguiente paso. Tuvo suerte. El propietario de una pequeña tienda en la esquina de una calle vecina había decidido vender su negocio y marcharse de la ciudad. El local era 3 veces más grande que el kiosco del parque, con una trastienda independiente y un pequeño almacén. El precio era alto pero no desorbitado. Aurelia pidió un pequeño préstamo al banco, sumó sus ahorros y se decidió a comprar. «¿Seguro que puedes encargarte de 2 puntos de venta?», preguntó Danuta mientras recorrían el nuevo local. «Es el doble de trabajo». «Puedo hacerlo», respondió Aurelia con seguridad. «Carmen se quedará en el kiosco y yo pasaré más tiempo aquí. Y lo más importante, hay una habitación trasera donde Mateo puede jugar e incluso dormir si lo necesita». La segunda tienda tenía el mismo nombre, Mercadito Mateo, pero era ligeramente diferente en concepto. Mientras que el kiosco del parque estaba especializado en alimentos frescos y aperitivos, en la tienda Aurelia decidió centrarse en productos de calidad para el hogar, desde comestibles hasta productos químicos domésticos y pequeños artículos para la casa. La apertura de la segunda tienda coincidió con el tercer cumpleaños de Mateo. Aurelia organizó una pequeña fiesta en el nuevo local, a la que invitó a amigos y conocidos. Mateo, vestido con un elegante traje, corría entusiasmado entre los invitados, aceptando regalos y dándoles caramelos a todos. «Míralo», Danuta señaló con la cabeza al chico, que mostraba algo a una vecina mayor con semblante serio. «Un verdadero maestro». Aurelia miró a su hijo y su corazón rebosó orgullo y amor. Mateo se había convertido en un niño inteligente, amable y sociable, a pesar de la ausencia de su padre. Y tal vez, incluso gracias a él,
No tenía que ver escándalos de borrachos, oír gritos y palabrotas, temer por su madre, como podría ser, si Ramón se hubiera quedado en sus vidas. Ramón, últimamente Aurelia rara vez pensaba en él. Seguía transfiriendo dinero a la cuenta con regularidad, pero ya no participaba en sus vidas de ninguna manera. Llamó un par de veces para ver cómo estaba su hijo, pero las conversaciones fueron breves y tensas. Aurelia no le guardaba rencor. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que su separación había sido lo mejor, aunque se hubiera producido de una forma tan dolorosa. Llevar 2 tiendas era más complicado de lo que Aurelia había previsto. Tenía que llevar la contabilidad por partida doble, controlar el inventario de ambos locales y coordinar el trabajo de varios empleados. Además de Carmen, había contratado a 2 ayudantes más para la nueva tienda, pero cada mes que pasaba le resultaba más fácil. La luz de la mañana se colaba por las ligeras cortinas de la espaciosa cocina. Aurelia revolvía huevos en una sartén, preparando el desayuno. Habían pasado 5 años desde que se aventuró a abrir su primera tiendecita en el parque. 5 años de duro trabajo, noches sin dormir, preocupaciones, alegrías y decepciones. 5 años en los que el pequeño kiosco se convirtió en una cadena de 3 tiendas, repartidas por distintos barrios de Puerto Cabello. Mateo, que ahora tiene 6 años, estaba sentado a la mesa, concentrado en colorear algo en su cuaderno. Sus rizos oscuros le caían sobre la frente y se los apartaba de vez en cuando mientras trabajaba. «Mamá, mira», levantó el cuaderno y le mostró el dibujo a Aurelia. «Esta es nuestra nueva tienda». Aurelia sonrió al contemplar la imagen de vivos colores del edificio con el enorme rótulo de Mercadito Mateo. La tercera tienda, abierta hacía solo 3 meses, era motivo de especial orgullo para ambos. Situada en un barrio nuevo de la ciudad, era la más grande y moderna de todas. «Es preciosa, cariño», se inclinó para besar a su hijo en la coronilla. «Me gusta especialmente el letrero. Lo hice amarillo, como el sol», dijo Mateo muy serio. «Para que todos se alegren de venir a vernos». Aurelia le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas. «Come rápido, cariño. Tenemos que llevarte al colegio a tiempo y luego me voy a ver a los proveedores». Hace un año, Aurelia dio el gran paso de comprarse un pequeño coche de segunda mano. Era una necesidad. Los constantes desplazamientos entre las tiendas, los viajes a los proveedores y la distribución de mercancías consumían demasiado tiempo utilizando el transporte público. El coche, un modesto sedán azul, estaba aparcado en el patio de su nueva casa. Hacía 2 años, ella y Mateo se habían mudado del piso de Danuta a su propia casa, pequeña pero acogedora, con un diminuto jardín en el patio trasero. Danuta seguía siendo su vecina más cercana. Vivía a solo 2 manzanas y aún venía a visitarles a menudo, sobre todo cuando Aurelia trabajaba hasta tarde. La vida se había asentado, más tranquila y confiada. Aurelia no se hizo rica, destinó la mayor parte de sus ganancias al desarrollo de su negocio, pero ya no tenía que contar cada bolívar hasta el día de pago. Podía permitirse contratar a una niñera para Mateo cuando estaba ocupada, comprarle ropa bonita y juguetes, y ahorrar dinero para su educación. «Mamá, ¿vamos a casa de tía Danuta hoy?», preguntó Mateo terminando su desayuno. «Prometió enseñarme a hacer origami». «Si no me retraso con los proveedores, lo haré», respondió Aurelia reuniendo los documentos en una carpeta. «Y si es así, la tía Danuta te recogerá en la escuela y te llevará a su casa». Danuta seguía siendo una parte importante de sus vidas, una segunda madre para Mateo. El niño adoraba a su tía y siempre disfrutaba de la oportunidad de pasar tiempo con ella. La mañana transcurrió con el ajetreo habitual. Llevar a Mateo al colegio, pasar por el banco, reunirse con el nuevo proveedor de fruta, comprobar la primera tienda. Aurelia se movía por la ciudad como una loca, anotando cosas en su agenda. Los años le habían enseñado a distribuir su tiempo con eficacia, sin malgastarlo. A las 5 de la tarde ya estaba en casa, preparando la cena para ella y Mateo, a quien debía llevar Danuta. La ventana de la cocina daba a un pequeño jardín donde Aurelia había plantado algunos árboles frutales y flores. Era su pequeño oasis de calma, un lugar donde podía descansar de la rutina diaria. La puerta principal se cerró de golpe y se oyeron pasos rápidos en el pasillo. «Mamá», Mateo entró volando en la cocina, agitando un papel. «Mira lo que he hecho en el colegio». Aurelia dejó a un lado el cuchillo con el que estaba cortando las verduras y se volvió hacia su hijo. En sus manos sostenía una hoja de papel pulcramente doblada con la etiqueta «Mi familia». Pegada dentro había una foto de Aurelia con Mateo,
Y al lado muchos dibujos, su casa, las tiendas, Danuta, Mercedes, otros amigos. La profesora ha dicho que la familia no es solo papá y mamá, dice Mateo señalando los dibujos. Son todos los que queremos. Aurelia sintió que un calor le recorría el pecho. Mateo rara vez preguntaba por su padre. Para él, la familia siempre estaba formada por mamá, la tía Danuta y otras personas cercanas. Ramón no formaba parte de sus vidas, nunca llamaba, nunca venía. Solo el dinero que transfería cada mes les recordaba su existencia, e incluso eso empezó a llegar de forma intermitente, y luego dejó de hacerlo hace aproximadamente un año. Es una obra preciosa, buen hombre. Aurelia abrazó a su hijo. Vamos a colgarlo en la nevera para que lo vea todo el mundo. Danuta, de pie en la puerta, los observó con una sonrisa. Lleva todo el día hablando de este proyecto, dijo. Y además ha hecho una grulla de papel. ¿Te imaginas? Al primer intento. Yo también puedo hacer una para ti, mamá, dijo Mateo con orgullo. ¿Te gustaría? Claro, cariño, le besó a Aurelia en la frente. Primero lávate las manos y cámbiate. La cena está casi lista. Mientras Mateo corría a su habitación, Danuta ayudaba a Aurelia a poner la mesa. ¿Qué tal la reunión con el proveedor?, preguntó. ¿Has conseguido negociar un descuento? Sí, y bastante importante. Aurelia sacó platos de la alacena. Si todo va bien, podremos bajar los precios de los productos básicos en nuestras tiendas. Eso atraerá a nuevos clientes. Estaban discutiendo puntos de trabajo cuando sonó el teléfono. Aurelia se limpió las manos y cogió el teléfono. ¿Diga? Señora Salazar, una voz masculina desconocida. Soy el gerente del bar El Puerto. Tenemos su... marido. Está bastante borracho y dice que quiere venir a verte. Pensé que querrías llevártelo. Aurelia se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Ramón? ¿Después de todos estos años? Lo siento, pero llevo mucho tiempo soltera, dijo lentamente. Y no voy a recoger a nadie del bar. Me enseñó su dirección, insistió el encargado. Y me dijo que su hijo vive con usted. Aurelia sintió un escalofrío. ¿Cómo había conseguido Ramón su nueva dirección? ¿Y qué quería después de tantos años de silencio? No puedo ir, dijo con firmeza. Y por favor, no vuelvas a llamar a este número. Colgó y se volvió hacia Danuta, que la miraba interrogante. Ramón, dijo Aurelia brevemente. Está borracho en un bar y quiere que vaya a buscarlo. Maldita sea, dijo Danuta sacudiendo la cabeza. Han pasado 5 años y sigue igual. ¿Dónde le has dicho al encargado que vaya? A ninguna parte. Aurelia volvió a la cocina tratando de calmarse. No es mi problema, y no quiero que Mateo lo vea así. Los tres cenaron como de costumbre. Aurelia, Mateo y Danuta. La conversación en la mesa era divertida y relajada. Mateo habló de la escuela, Danuta compartió noticias del salón de belleza donde ahora trabajaba como estilista superior. Aurelia intentó sonreír y mantener la conversación, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Por qué había aparecido Ramón? ¿Qué quería? Después de cenar, Danuta se fue a casa y Aurelia ayudó a Mateo con los deberes, luego lo bañó y lo acostó. Sentada en el borde de la cama de su hijo, escuchó su plegaria, una sencilla súplica infantil de protección para todos sus seres queridos. Y que mamá tenga la mejor de las tiendas, terminó Mateo con seriedad, cruzándose de brazos. Amén. Amén, repitió Aurelia besándole la frente. Que duermas bien, mi buen. Apagó la luz, dejando solo una pequeña lamparilla en forma de luna, y cerró la puerta. La casa quedó en silencio. Aurelia fue al salón, encendió la lámpara de mesa y se sentó en el sillón con un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Los pensamientos sobre Ramón mantenían su mente en Ramón. El timbre sonó sobre las 10 de la noche. Fue agudo, insistente y tan repentino que Aurelia se sobresaltó. Miró el reloj. ¿Quién podría haber llegado tan tarde? Danuta siempre llamaba antes de las visitas, y nadie más. La segunda llamada fue aún más insistente. Aurelia se dirigió a la puerta, pero no tenía prisa por abrirla. ¿Quién es?, preguntó. Abre, Aurelia, dijo una voz conocida, pero distinta, diferente. Ronca, ronca. Soy yo, Ramón. Se quedó paralizada con la palma de la mano en la boca. Así que, después de todo, el encargado del bar le había dado la dirección. ¿O la había encontrado el propio Ramón? ¿Pero cómo? Vete, dijo ella con firmeza. Mateo está dormido y no quiero despertarlo. Quiero ver a mi hijo. La voz de Ramón se volvió suplicante. Por favor, Aurelia, abre. Solo un momento. Algo en su voz la hizo dudar.
Tal vez había entrado en razón. Quizá quería reconciliarse, arreglar la relación con su hijo. Aurelia abrió lentamente la puerta, pero dejó puesto el pestillo. Vio a Ramón a través de la rendija, y su corazón se apretó de asombro y lástima. Ante ella estaba un hombre completamente distinto, no el hombre apuesto y en forma que había amado. Este Ramón estaba hinchado, tenía la cara roja y los ojos nublados, su ropa estaba sucia y hecha jirones, y apestaba a alcohol y a olor corporal de hace mucho tiempo. «¿Qué queréis?», preguntó Aurelia, intentando hablar con calma. «Es tarde, Mateo está dormido». «Suéltame». Ramón arrastró los pies. «Soy su padre. Tengo derecho a ver a mi hijo». «Has tenido 5 años para ver a tu hijo», replicó Aurelia sin quitar la cadena. «¿Dónde estuviste todo ese tiempo? Cuando dio sus primeros pasos, cuando pronunció sus primeras palabras, cuando enfermó de fiebre y llamó a su padre». Ramón se pasó una mano temblorosa por la cara, manchándose la suciedad. Sus párpados hinchados se agitaron. Fue duro, no tienes ni idea de lo duro que fue». Su voz se entrecortó. «Mi madre murió el año pasado, de cáncer. Estoy solo, nadie me necesita, nadie me entiende». Se quedó en silencio, como si hubiera perdido el hilo de la conversación, y de pronto se golpeó el pecho con el puño. «Soy su padre. Tengo derecho a ver a mi hijo. Solo una vez». Al escucharle, Aurelia sintió que en su interior se debatían diferentes sentimientos. Lástima por el hombre al que una vez había amado, y un deseo feroz de proteger a su hijo de aquel espectáculo lamentable. «No, Ramón», dijo con firmeza. «Ahora no, cuando apestas a alcohol y apenas puedes mantenerte en pie. Ven sobrio, de día, lávate, límpiate, y luego hablamos. Mateo merece ver a su padre de una manera digna». «¿Digna?». La cara de Ramón se contorsionó en una mueca viciosa. «¿Te atreves a hablarme de dignidad? Tú que vives en esta casa, dando vueltas en un coche mientras tú qué». Aurelia se enderezó, mirándolo directamente a los ojos. «¿Mientras te bebes todo el dinero que he ahorrado para el futuro de nuestro hijo? ¡No tienes derecho a echarme!», gritó de pronto tan fuerte que Aurelia retrocedió instintivamente. «Es mi hijo, mi sangre, mi carne. ¡Me lo has robado!». Silencio. Miró asustada hacia la habitación de Mateo. «Lo despertarás y te verá así. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tu hijo vea a su padre como un sucio borracho gritándole a su madre?». Aquellas palabras parecieron despejar un poco a Ramón. Se balanceó hacia adelante, apoyando la mano en la jamba de la puerta, y bajó la cabeza. «Solo quería verle», murmuró. «Solo para ver cómo era, su aspecto». Algo en su voz hizo que Aurelia se ablandara. Tal vez en algún lugar profundo de aquel cascarón de borracho aún vivía el Ramón que ella había amado una vez. Estaba a punto de responder con más suavidad cuando la mirada de él cambió de repente, dura, calculadora. «Necesito dinero», soltó por fin, mirándola directamente a los ojos. «Sé que ahora tienes 3 tiendas. La gente dice que eres rico, tienes una casa, un coche. Dame el dinero, Aurelia. Me estoy muriendo. No tengo nada para comer». Se acabó. Aurelia sintió surgir en su interior una oleada de ira, una ira fría que le helaba los huesos. «Así que para eso has venido de verdad», dijo en voz baja, con amargura. «No por tu hijo, sino por dinero. ¿Qué diablos importa eso?», le espetó Ramón, con la cara roja de ira. «Soy su padre. Tienes que ayudarme. Mírate. Casa, coche, negocio, lo tienes todo. ¿Y yo? Vivo en una habitación del tamaño de un cajón, sin trabajo, sin dinero. No es justo. ¿Y de quién es la culpa?», preguntó Aurelia, sintiendo que le temblaba la voz. «Dejaste a tu mujer embarazada. Te fuiste con otra porque pensabas que un hijo era demasiado difícil y demasiado responsable. Y luego supongo que ella no soportó que bebieras. Tomaste una decisión, Ramón, y este es el resultado». Ramón se sacudió como si ella le hubiera pegado. Sus ojos se entrecerraron y una mirada de rabia salvaje apareció en su rostro. «No me hables así». Golpeó la puerta con el puño con tanta fuerza que la cadena tembló. «Tengo derecho a una parte de tu fortuna. Te has aprovechado de mi nombre. Puedo ir a juicio. Puedo quitarte a tu hijo. Vivirá conmigo». Aquello fue la gota que colmó el vaso. El miedo por Mateo se impuso instantáneamente a todos los demás sentimientos. Aurelia se enderezó bruscamente, mirando directamente a los ojos turbios de su exmarido. «No recibirás ni un bolívar», dijo, cada palabra como un golpe. «Y tú nunca, nunca tendrás a Mateo. Mírate, eres un alcohólico, un desempleado, un malviviente.
Apestas a la legua. ¿Qué clase de tribunal te daría un hijo? ¿Qué juez dejaría a un niño de 6 años vivir con un borracho? Te odio, siseó Ramón, escupiendo saliva. ¿Te crees mejor que los demás? Sé que te estás follando a alguien. ¿De dónde si no ibas a sacar el dinero para todo esto? Eres una puta, Aurelia. Siempre lo has sido. Todo el mundo en la ciudad lo sabe. Sus palabras fueron como un escupitajo en la cara, pero Aurelia no se inmutó. Miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. Ya no quedaba nada del Ramón que ella amaba, nada más que rabia, envidia y autocompasión. Vete, Ramón, dijo con firmeza, con la mano en la puerta dispuesta a cerrarla de un portazo. Vete ahora mismo antes de que llame a la policía. En este barrio me conocen, llegarán enseguida. Dame el dinero, aulló, golpeando de nuevo la puerta, esta vez con tanta fuerza que la madera se resquebrajó. Estoy enfermo, necesito un trago, me moriré sin beber. Dame algo, eres rico, no tienes piedad. Aurelia le miró y solo sintió cansancio. Cansada y aliviada de que 5 años atrás él estuviera fuera de sus vidas. Qué bendición que Mateo no hubiera crecido con un padre así. Eres un cerdo, Ramón, dijo con calma, casi con pesar. Un alcohólico y un cerdo. Vete y no vuelvas, jamás. Si vuelves a aparecer cerca de mi casa o de mi hijo, llamaré a la policía y te denunciaré. Adiós. Cerró la puerta de un portazo, justo a tiempo para ver cómo el rostro de su exmarido se contorsionaba en una mueca de rabia impotente. La cerradura hizo clic. Del lado de la puerta llegaron golpes, maldiciones e insultos, que él gritaba cada vez más alto, pero Aurelia ya no escuchaba. Fue al teléfono y marcó el número de la policía, informando con voz tranquila del alborotador borracho que estaba fuera de su casa. Luego se sentó en el sofá y cerró los ojos, esperando a que llegara la patrulla o a que Ramón se marchara por su propio pie. Sus gritos se convirtieron poco a poco en murmullos inarticulados. Por fin oyó pasos que se alejaban de la puerta. Aurelia se acercó a la ventana y corrió suavemente la cortina. Ramón se alejaba, tambaleándose y deteniéndose de vez en cuando para apoyarse en una valla o en un árbol. Su figura, iluminada por la tenue luz de las farolas, parecía patética y solitaria. Desapareció al doblar la esquina antes de que llegara la policía. Al parecer, incluso en su estado de embriaguez, se dio cuenta de que un encuentro con la ley no acabaría bien para él. Aurelia canceló la llamada a la policía. No tenía sentido llamar la atención innecesariamente, sobre todo si Ramón se había ido. De repente, toda la fuerza y la determinación la abandonaron. Se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas que había estado conteniendo mientras hablaba con Ramón ahora fluían libremente, goteando a través de sus dedos hasta su regazo. Lloró en silencio para no despertar a Mateo, llorando por los años perdidos, por los sueños incumplidos, por el hombre al que una vez había amado con todo su corazón y que se había convertido en una lamentable apariencia de hombre. Lloró por el alivio de que Mateo no se hubiera despertado y visto a su padre así, borracho, sucio, enfadado. Lloró por miedo a que Ramón volviera e intentara destruir lo que tanto le había costado construir. «Mamá». La voz tranquila de Mateo la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta de su habitación, somnoliento, con el pelo revuelto y vestido con un pijama robótico. «¿Por qué lloras?», oía voces fuertes. Aurelia se secó rápidamente las lágrimas e intentó sonreír. «No pasa nada, cariño», dijo, intentando que su voz sonara normal. «Es que mamá estaba un poco cansada, y las voces... Está en la tele, estaba viendo una película. Vete a la cama, es tarde». Mateo se acercó a ella, escrutando su rostro. Para tener 6 años, era sorprendentemente perspicaz. «¿Seguro que no estás llorando?», le preguntó ansioso. «¿Te ha hecho daño alguien?». Aurelia negó con la cabeza, atrayendo a su hijo hacia sí. «No, buen hombre. Nadie puede hacerme daño cuando estás cerca de mí. Eres mi protección y mi alegría». Mateo la abrazó con sus pequeños brazos, aferrándose a ella con todo su cuerpo, como si realmente intentara protegerla de todos los problemas del mundo. «No llores, mamá», le susurró en el hombro. «Te quiero mucho, 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 hasta el cielo y de vuelta». Aurelia estrechó a su hijo contra sí, sintiendo cómo el calor de su cuerpo ahuyentaba el frío y el miedo, cómo su amor inocente y puro curaba las heridas que Ramón le había infligido. En aquel momento se dio cuenta de que había hecho lo correcto. Todas las dificultades por las que había pasado, todos los sacrificios que había hecho, no habían sido en vano. Todo era por el bien de este hombrecito,
por su felicidad y su futuro. Yo también te quiero, mi pequeño, susurró, besándole la coronilla y respirando el aroma del champú de bebé. Más que a nada en el mundo, más que a las estrellas del cielo. Y hay muchas estrellas en el cielo, dijo Mateo con seriedad. 1.000.000. Exacto, Aurelia sonrió entre lágrimas. Ahora ven, te vuelvo a acostar. Mañana tenemos que madrugar para ir al colegio.